Bueno, ya tenemos listo todo. Centrifugadora. Calibrar el dispositivo y echar los ingredientes. Se trata de un dispositivo rudimentario usado por trabajadores no cualificados, pero logras hacer un par de ajustes. La centrifugadora separa los componentes básicos de la esencia de ratrucha, como era de esperar. La nucleína de ratrucha reacciona de inmediato a los huevos de parásito. Tu antiparasitario está listo. Tu diseño especial de la fórmula garantiza una eliminación casi total de los parásitos presentes en un portador. Mejora su digestión y suaviza su aliento. Buen trabajo. Examinando. Ves una pequeña etiqueta en el lateral del dispositivo. La etiqueta dice centrifugadora del laboratorio de Rizzo. No se precisa formación. Todo el equipamiento del laboratorio de Rizzo se ha diseñado para su uso por parte de empleados no formados. Despegar la etiqueta. Ves otra etiqueta más pequeña de abajo, dice modelo descatalogado, tecnología propiedad de ganga espacial. Ok. Hay problemas acá también. No funcionó la cura. Mátenlos. Bien. Bien. Solamente me falta una botellita de mierda de espectro vodka, no sé de qué color, para tenerlas todas y desbloquear esa arma especial, pero no la encuentro por ninguna maldita parte. Así que creo que voy a dejar esa misión pendiente. Phaeton. ¿Quién es Phaeton? Busquemos cosas antes de hablar con Phaeton, que me parece que es una terminal. Acá tenemos una. Ingeniería de la timonera. Trampa para terrorrayas. La capitana ha leído ya mi propuesta, sé que los detalles no le interesan mucho, así que prueba a decirle esto la próxima vez que hables con ella. Si no consigo que esas terrorrayas dejen de anidar en los motores, ya no tendrá ningún giroscopio que ajustar. Sí, ya sé que dirá que es un problema del futuro, eso no se lo digas. Tengo buenas noticias, han aprobado los planes y voy a enviarte el material que has solicitado. Encontrarás el cableado en la sala de control de terraformación. No tenemos destornilladores de sobra, pero prueba a usar cuchanedores. Cuanto más sucios estén mejor, de hecho un poco de grasa ayuda a aflojar los tornillos. Ratrucha gigante. La legendaria montura de Froilán de Cascadia, el héroe fronterizo a quien interpretó Spencer Bullrich en Secuaz de la Libertad. El gigantauro de verdad se jubiló tras la grabación y acabó en la mansión de un rico coleccionista de Bizancio. Pero lo cierto es que el ambicioso calendario de rodaje y las trepidantes escenas de acción de Secuaz de Libertad exigieron que varios especialistas compartieran el papel de esta criatura. Aquí está el doble número 347, a la que se recordará de una escena en la que el gigantauro y Froilán de Cascadia acaban sepultados en un desprendimiento de rocas. Aunque su escena se eliminó del metraje, su sacrificio ha quedado para el recuerdo en nuestra exposición. Lo sabía, el gigantauro recibe su nombre de la bebida energética gigantauro fabricada por Rizzo, la misma que Froilán de Cascadia consume en la gran pantalla cuando lucha contra los malvados filosofistas. Demuestre su lealtad al Sion y compre una gigantauro en su máquina expendedora de Rizzo más cercana. Es una exposición de cosas... No hay más botones. No. Sellado. ¿Y esto? Este palo de Tosbol fue utilizado ni más ni menos que por Bertie Agujero Negro Holcomb durante el histórico encuentro entre los todoterrenos de Rizzo y los granjeros del Valle Feliz, en el que el triple placaje de Bertie al redador rival Cloud Toro Payne estableció el récord de mayor número de infracciones simultáneas. Los campeones como Bertie se mantienen a tope con los bocados de Lilamora de Rizzo. Sé como Bertie, disfruta hoy mismo de tu producto Rizzo favorito. Un tipazo, Bertie. Con más de 30 juntas articuladas y su revestimiento metálico reforzado en tonos rosa, lilamora y azul bananal,
Los guardias de Rizo poseen la armadura más moderna de todo Alción. Estos valientes soldados demuestran su orgullo por la corporación, bien sea enfrentándose a disidentes, protegiendo fábricas o simplemente dando conversación a nuestros trabajadores. Alcemos nuestros vasos de guantazo del limón rizo como muestra de apoyo a los soldados de la corporación que velan por todos nosotros. Sí. Pero creo que no queda nada más que hacer acá. No. Greeting protocols suspended. All non-essential protocols suspended. Phaeton is standing by for larval compound dispersal. ¿Cuál es tu estado? Reactor stable. Compound dispersal may commence. Cargar antiparasitario. Affirmative. Dispersing. Respiren profundo. Es bueno para los pulmones. Incoming message from Rizzo's distillation station. What have you done? What in law's name have you done? You hijacked our atmosphere. Are you trying to kill us all? No. You're trying to kill my symbiotes. I'm not going to let you destroy everything I've built. I can still fix this. I can undo the damage you've done. Es un poco tarde ya para eso. Ok. Pero no habíamos metido eso en la atmósfera. No funcionó. La cura para todos los males. Oh, quizás no es reversible esto. Ay, mierda. Pero el láser funciona muy bien. Esa es la cura, la verdadera cura. Oh, de mierda está el imbécil ese ahí adentro. Ya. Vamos. Dirígete a la estación de destilado. A ver qué pasa acá. El disidente, no sé si lo leí o no. Se viene una pseudo lucha contra el jefe, así que... Abrir sala de degustación. Registros. Ayudadme. Terminal de recepción. Los empleados contentos producen clientes contentos. Cliente contento, cliente que vuelve. ¿Dónde está la sala de degustación? Dame. ¿Cuál es la botella que me falta? La necesito, la quiero. Tiene que estar acá, en alguna parte. El azul. Verde. Verde, este era el que me faltaba. Tenemos que salir, tenemos que volver. Tanto lío para encontrar todas estas botellas de mierda. Seguramente esa arma es muy inferior a lo que sea que tengo ahora. Abrir vitrina. No sé, a ver. Dame. Cañón de espectro vodka. ¿Lo querés vos? Bueno, ¿en qué estábamos? Ya tengo mi arma, que por supuesto es una porquería. Ay, Dios, qué pérdida de tiempo. Sí o no me podía teletransportar rápido acá porque había enemigos alrededor. Tenés muchos gusanitos en todo el cuerpo. Te ayudo a sacártelos. Bueno.
Deja de tomar esa porquería que te hace mal. Bien. Ay, Dios, ¿dónde mierda estás, Ludovico? Terminemos con este DLC de una maldita vez. Sabía que en estas instalaciones no solo se destila alcohol, también obtenemos combustible mediante la destilación atmosférica, y que el inconfundible sabor del espectro vodka rizo también está presente en nuestro combustible, y que usamos los mismos contenedores para elaborar nuestras bebidas y almacenar el crudo. Esta puerta la llevará hasta el corazón de nuestra destilería, lugar en el que podrá hacer realidad sus sueños más embriagadores. Dejaremos de tener secretos para usted. Evite compartir nuestros secretos con terceros no autorizados. Que esta experiencia tan especial quede entre nosotros. Acá no hay nada. Espectro vodka bombón, un licor atrevido, ligeramente terroso y con cuerpo que sorprende por su intenso aroma salino y el amargo regusto a cacao que deja en el paladar. Le dibujará una sonrisa. Si le interesa probar este sabor único en su especie, pase por la puerta de la derecha y siga el camino hasta la sala de degustación. Fascinante. ¿Eh? Un arma. Bien. Munición que no necesito. Ya tengo reserva de munición como para los próximos 15 años. Ok, ¿dónde mierda estaba la escopeta? Acá está, recargadora. ¿Hay algo más? Estaban haciendo un comercial o algo. ¿Qué es esto? Barrita de materia oscura. Pura mierda. No coman esto. ¿Y esto qué mierda es? Para llamar el elevador. ¿Vamos a tener otro plot twist o lo vamos a terminar hoy esto? El DLC me refiero, obviamente, el juego todavía falta. Posiblemente. Otra puerta cerrada. ¿Qué tenemos aquí? It's as I suspected. The facade is simply hiding the rot within. Must they always be so predictable? ¿Y esto? ¿Zombies ahí? Digo, estos mierdas... No son zombies. Aumentar niveles de presión. Bien, listo. No les hizo nada de eso. Ya no funciona, se están adaptando. Ahí está. Y con eso no va a hacer falta pelear contra ninguno. Me gusta resolver las cosas de manera diplomática. Siempre. Muere. ¿Qué mierda pasó? Au. Bueno, hay que seguir adelante. El administrador Ludovico está muy cerca. Se nos va a escapar a otro planeta o algo. Se va a ir a Bizancio a vivir. No queremos que pase eso. ¿Qué mierda? ¿Vieron eso, no? Hizo la de Noob Saibot. Están aprendiendo nuevas técnicas. Es increíble. Correte, Parvati.
Au, 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 au. Agarra toda esta mierda. A ver, vamos a ir por acá. Sí. Gusanito durmiendo. ¿Qué hace durmiendo acá? Solo apto para humanos. Todavía no lo mataron. Ay, Dios. Oh. Oh, el efecto. Ay. Ok. Oh, that's a long fall. Don't look down, Cap. Ok. ¿Esto dónde va? Creo que ya venimos por acá, no, para. Hay una puerta que no atravesamos, debe ser la salida de esto, ¿no? No sé. ¿Dónde mierda te escondes, idiota? No tengo piernas. Típico. Incoming. Ay, Parvati, no sé qué es más molesto, la verdad. Los enemigos repetitivos o tus gritos. Listo. Muere, muere, muere. Muere. Que yo me estaba quejando que no había mucho combate últimamente. Bueno, acá está el combate. Qué divertido. Y tampoco es que quiero probar con otras armas porque esta es que es tan buena. O sea, solamente para ver qué tipo de proyectil dispara, capaz por curiosidad, pero... Ya estos enemigos son tan esponjitas de daño, ¿para qué? Sellado. Ahí está, ¿no? ¿Es ese? Está ahí parado, esperando para dar un discurso de villano. Todo parece estar en orden en ese tanque, pero me pregunto si es normal que el líquido que sale por la fuga brille tanto. Avisaré a dirección, igual están trabajando en un espectrovodka que pueda verse en la oscuridad. Espectrovodka Quantum. Ja, ja, ja. A ver si fallamos la conversación o algo. Hey, Captain. Whatever happens, I just want you to know. I've always got your back. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pusiste sentimental de repente? Parvati. Hola, jefe. Yes, I know you're hungry. Be patient. I'll feed you soon enough. Just a guest. The one I told you about. The inspector. ¿Con quién habla? Welcome. We were just talking about you. Mirar entrecerrando los ojos. ¿Hay alguien detrás de ti o algo? You and I are standing in the presence of royalty. Don't worry, you'll meet her soon enough. Una especie de gusano gigante. What you've done. Hijacked Phaeton. Contaminated the air we breathe with your poison. Ligeramente más duro que los You demás. think you've saved this colony. All you've done is robbed Halcyon of its last chance at real happiness. And you've angered my queen. ¿Soy el único que se ha cansado de escuchar a este tío? I don't know. I must admit, I find myself somewhat fascinated by his bizarre diatribe. Not even a little. Here's what's going to happen. I'm going to feed you to the queen, and then I'm going to find a way to repair the damage you've done.
Don't be afraid. She can smell fear, and it makes her absolutely ravenous. Your Highness. Uy, creo que te quiere comer a vos primero. Dinner is served. Ah, Wait, no, not me. Damn! Merciful law. Stop. no te obedece más. Ahora es libre. ¿Sabe hablar? Ok, vamos a darle una especie de jefe. Y le sacamos muy poquito. Ok. Ustedes pueden, sí, vamos. Solamente muévanse así alrededor. No les puede dar con su triple disparo. Me queda la mitad de la salud. Mirá, la super reina gasterópoda. También resulta que es basura. Es un poco más esponjita de daño, pero es basura, en fin. Y sus niños ni siquiera intentan subir acá a complicarme la vida, ¿no? ¿Para qué? Ah, sí, uno llegó a subir, mirá. Correte, Parvati. Esa historia. Listo. Ahora que tenía encima. ¡Ah! ¡Mierda! Habrá ahí algo ahí. Vuelve con Ada, habla con Cayetana, habla con Cedric. Es opcional eso, pero me quiero despedir. Quiero decirle, buen trabajo, pandilla. A ver, pirateo, acceder a controles de maquinaria. Advertencia, los grupos de ventilación de tuberías de vapor son peligrosos. Mantenga la distancia tras la activación. Ah, había una forma de ir sacándole... Salud. Encima me da esa facilidad el juego. ¿Por qué juego? Ya de por sí es muy fácil. Bueno. Ah, yo qué sé. Ya, acceder a maquinaria, grupo B. Es como que iban a pasar por acá, se iban a cagar quemando. Bueno, aunque el bicho ese se quedaba ahí en el medio, no hacía nada. Disparando su triple disparo de mierda. Administrador Ludovico, mira lo que quedó de él. Lo que quedó de ese pobre hombre loco. Ya era huesitos. Los ácidos estomacales de esa bestia debían ser muy fuertes. Okay. Bueno, activalo todo, activalo. ¿Qué es parte de la misión esto o algo? No sé, yo por la duda lo hago. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Agárralo todo, imbécil. Va. ¿O no? Carajo. Agarra, mierda. Y este, asistente Harwell. Espera un segundo, asistente Harwell. Hablemos. You made ¿Qué? it. I guess happy customers really are repeat customers. Here, I had something I wanted to give you. This is a golden ticket, good for one free tour of the Purpleberry Orchards. This is my way of showing you that I appreciate you just for being alive. Gracias, Harwell. Para un momento, Harwell. Enjoy the golden ticket, friend. No te muevas, voy a acabar con tu sufrimiento. That's the last one. Bien. Ahí estamos. Cayetana del I must have dreamed Sion. up 100 different ways to kill Ludovico. I'll be honest, eaten alive by the queen of the brain slugs wasn't on that list. El karma. Pareces decepcionada. Is that so strange? I imagined this moment would be a little more cathartic. But Belinda's still gone, and I don't feel all that different.
La venganza no te devolverá a tu hermana. I know. You're right. I can't go back to the way things were. I can't return to my old life because it was never my life to begin with. It was shared. Never mind, you don't need to listen to this. Thank you again for your help, Captain. I never would have made it this far without you. Adiós. It all worked out in the end, wouldn't you say, Inspector? No sé. Bueno, ¿querés hablar o qué? It all worked out in the end, wouldn't you say, Inspector? No, no quiere hablar. No tiene más diálogo. Vamos. Adiós a este maldito lugar que perdí incontables horas acá. Tengo que hablar con vos, Ada, aparentemente. Welcome back, Captain. Or shall I call you Inspector? What can I do for you? Prefiero que me digas capitán. Ya no soy inspector, he terminado el trabajo en Eridano. During your absence, I passed the time by simulating a number of hypothetical conclusions to this case. Unfortunately, my understanding of the facts is limited, and my appraisal of the individuals involved is not flattering. Therefore, my conclusions are inaccurate. Si quieres yo te diré lo que ha pasado. Yes, Captain. Thank you for satisfying my curiosity subroutines. El verdadero asesino era el administrador Ludovico. Administrator Ludovico killed Halcyon Helen? I have been programmed to simulate contempt and mild surprise. Mr. Ludovico had the audacity to hire you to solve a murder he committed? I am contemptuous and mildly surprised. This information is valuable to me. I will update my behavior simulation protocol accordingly. Thank you, Captain. De nada. How can I be of assistance? No sé, ¿alguna novedad? Nada. I'll be here. Vamos a Gorgón a ver qué pasa ahí. Es el otro DLC, ¿no? Bien. Vamos. Welcome to Ambrose Manor. We were not expecting company. Me mandaron un mensaje. Do not stray from the path. Con un brazo Don't worry, incluido. little fella. We're mostly law-abiding folk. ¿Dónde mierda va? Uy, Dios. Oh no, we should check to see he's all right. Comprobalo vos, Never vos sos seen a more ingeniera. effective argument against blindly following a preordained plan. Bueno, miramos a ver si hay cosas por ahí. Va, la verdad que no me importa. Weird. Are you upside down? Robot. Ayúdenlo. Ayúdenlo a levantarse. No sé. El mismo loot de mierda de siempre. ¿Qué es esto? Tarjeta de acceso a la cocina. Barrer el jardín de la tranquilidad para la señorita Olivia. Engrasar bien los peces del señor Harvey. Repetir. Cuando me contrataron como horticultora supuse que habría huertas que cuidar y ni siquiera puedo entrar en la mansión. Debería buscarme algo con lo que matar el tiempo. Todos me dijeron que la familia Ambrose guardaba las distancias, pero son una panda de ermitaños, menos la niña. Al señor Harvey se le cayó la tarjeta de acceso en el estanque. La voy a guardar por si me pregunta, pero no pienso acercarme a la casa. No quiero interponerme entre la señora Olivia y su investigación. Esta mierda. Y vamos. Bueno, al menos el mapa no parece tan grande como el del otro lugar, ¿no? Así que no vamos a tener que cubrir tanto terreno. Eso es un alivio. Espero que sea considerablemente más corto. ¿Y esto qué mierda es? Jardín de la Tranquilidad.
Esto, rastrillo. Manchas. Pulverizaron a alguien. A un perro que se llamaba Manchas. Those big empty windows. It feels like the building's watching me. Oh, I'm getting goosebumps. People will go to Carajo. extraordinary lengths to define themselves, won't they? This is just a facade to hide behind. Bueno. Cosas ahí. Ay, mierda. Oh, mierda. ¿Y sigo siendo inspector? ¿O ya se terminaron mis labores de investigación? ¿O salí de un agujero para caer en otro? Hiperporra eléctrica. Se parece un poco a Scylla, ¿no? Mansión Ambrose. ¿Qué le pasó a la alta sociedad? Ábrete. Qué raro, no hay pantallas de carga. Oh, Captain, something here don't feel right. Conserje. This has the distinct feeling of a crypt. Vos, automecanoide alimentario. No, no quiero hablar. Activar protocolo de escenas. Faltan todos o algunos de los ingredientes. Puede que el plato no se cocine correctamente o que se produzcan otros errores. Ganga espacial no se hace responsable de los malos sabores y olores, las intoxicaciones alimentarias o el comportamiento errático de las unidades automecanoides. Actividad reciente. El usuario Duderino ha activado el protocolo de escenas. La comida se... Error. Póngase en contacto con el servicio de mantenimiento de automecanoides de Ganga espacial. El usuario OneBrowse ha intentado conectarse al sistema. Intento final fallido, bloqueando el terminal durante 5 días. El usuario OneBrowse ha intentado conectarse al sistema. El usuario... Se han omitido los registros de mantenimiento rutinario. El usuario Ambrose ha activado el protocolo de escenas. Ambrose ha activado el protocolo de escenas. Se han detectado daños en registros anteriores, omitiendo entradas dañadas. Lista de despensa. La última comprobación automática fue... Ok. Nada útil. Para la señorita Wilhelmina Ambrose, este certificado ratifica que usted es la única heredera de la mansión Ambrose. Tras la debida redacción, cumplimentación, indexación, sellado y desellado de los formularios necesarios para declarar a su madre fallecida a efectos legales. Felicidades y la acompañamos en el sentimiento. Nunca es tarde si la dicha es buena. Incluso sin su herencia, ha logrado hacer crecer la fortuna de los Ambrose hasta niveles jamás soñados por esta empresa. Bueno, ¿me van a servir algo para comer o qué? Puerco bravo. No, gracias. Acá hay algo. ¿O no? No me creo que sea puerco bravo. ¿Qué? Ya no hay nada. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde mierda se metieron? Ahí están. Yo creo que los secuestraron o algo. Es un misterio para Scooby-Doo. Esto lo voy a hacer detrás de cámara para saquear todo. Si no voy a estar media hora haciendo esta mierda al pedo. Ok, alguien. Miremos un poco más.
Queridos padres y madres, estoy cansada de deambular por los salones de esta jaula dorada. Ya que no me dejáis ayudar en el negocio familiar, me marcho para abrir mi propio negocio. Soy demasiado joven para albergar semejantes ambiciones, quizá, pero ese es el peligro que se corre al modelar a una hija a vuestra imagen y semejanza. Bizancio me acogerá con los brazos abiertos. ¿No será maravilloso? Si vuelvo alguna vez, será para reclamar el lugar que me corresponde como cabeza de esta familia. ¿Cómo ha crecido la niña? Ya tiene sus propias ambiciones. ¿Quién vive ahí? ¿Quién está ahí? Nadie. Ábrete. ¿Esto? Dear Wilhelmina, I hope this letter finds you well. No, it's too stilted. It sounds like I'm writing to request a loan. Dearest Wilhelmina, I regret to tell you. Law, no, that's worse. When have I ever called her dearest? She's my daughter. This should be easy. How can a mother not know how to talk to her own daughter? My love, I can no longer... For your safety, I must... Oh, hell. Debo decirte que eres adoptada y no te quiero. What I had to do. I should still be able to say goodbye. Minnie, I have to leave, and I don't intend to come back. I love you. Join me for a drink. I'm so sorry. Fin de la transmisión. So who the devil are you? Duderino, capitán de la falible. You don't say. Well, make yourself at home, Captain. I'm sure we have much to discuss. Do you see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is my third. So join me in raising a glass. To Gorgon. ¿Eres Wilhelmina Ambrose? That's right. And I take it you're the type who skips formalities, so let's get down to business. Now, what brings you to my house, handsome? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Vengo por un brazo cortado. A severed arm. How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop? ¿Te dice algo el nombre de Montoya el Potra? Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and twirling a bullet over his knuckles. The more lost we feel, the more we put on a show for others. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? ¿Tienes idea de quién puede haberlo matado? You suspect foul play. Interesting. If we're being honest, I haven't given it much thought. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. A ver si lo adivino. Necesitas a alguien que termine lo que Potra empezó. Excellent deduction. I can tell I found the right man for the job. How would you like to be my new freelancer? There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. You offer work to everyone who breaks into your home? Must be some kind of Byzantine tradition I ain't know about. I don't believe you thought this through. Or much else for that matter. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands. ¿Qué probabilidades tengo de acabar como tu anterior mercenario? The man lost an arm. What are the odds of that happening twice? Of course, Gorgon is a treacherous place, and my own family's involvement with it has been fraught. Allow me to lay out the facts, and you can decide for yourself if you want to be my chief investigator. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck.
Ganga espacial jamás permitiría que pasara algo malo bajo su amparo. Did you actually mean that, or are you being sarcastic? No matter. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. It must have been real hard on you, losing your mother all of a sudden like that. I'm sorry to hear it, ma'am. Thank you. Ambrose ladies are supposed to be resilient to the unexpected, but this was especially hard on me. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. ¿Por qué iban a mentir? Why, indeed? To cover up their crimes? To discredit someone who knew too much? I'm hoping you can find out for me. Mother would not have allowed Project Gorgon to fail. Something happened on that asteroid, and my family took the fall for it. ¿Qué crees que pasó en Gorgona? I don't know, and Spacer's Choice won't say. They don't discuss anything that tarnishes their brand. Gorgon has a dark history. The project fell apart. Personnel were shuffled across the system. With Mother gone, now I'm all that's left. ¿Y qué me dice de tu padre? Father lost more than his job on Gorgon. I'll say no more than that. The asteroid may look like a glittering jewel, but I assure you the resemblance ends there. Gorgon is poisonous to the core. One might even say cursed. Háblame de tu madre. I admired Mother, but we weren't close. She disapproved of everything about me, really. I couldn't measure up to her example. She didn't make time for us. I remember thinking that she never wanted a child, and never forgave me for being one, naive and irresponsible as I was. ¿Por eso has declarado su muerte legalmente? I see you got a head start on the investigation. Exploring my home, reading my documents. What else, I wonder? You're very good at this, Captain. I had my reasons for that legal formality. If you're interested in the job, you might just find out why. ¿Nunca os habéis llevado bien? We got close once. When I was a child, I enjoyed looking over Mother's shoulder, playing backseat chemist while she peered into a microscope. One day, she told me to leave before I broke something. Then, I got mad and broke something. Typical night in the Ambrose house. Oh, that hurts my heart to hear, ma'am. My dad was real dedicated to his work, too, but he always let me help. Made me feel, I don't know, special. Like I had something to offer. I wish you could have had that with your mother. Mother and Gorgon were made for each other. I had the misfortune to be stuck in the middle. I need your help, Captain. Project Gorgon killed Mother and disgraced the Ambrose name, and no one has been held accountable. Spacer's Choice buried the past like a dirty secret. ¿Buscas justicia, venganza o ambas? Neither. It's vindication I want. Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth, kicking and screaming, into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. Tengo algunas preguntas sobre el encargo. I'm not surprised. Between the family drama and the corporate conspiracy, it must feel like you've stepped on a landmine. Speak freely, Captain. ¿De qué te va a servir ahora el diario de tu madre? I suspect it will prove that corporate greed and incompetence were to blame for the calamity at Gorgon, and not Mother. Mother was a brilliant woman. Difficult, cold, unreachable even, but brilliant. ¿Y si Ganga Espacial se ha llevado el diario? Spacer's Choice evacuated in a hurry, leaving a fortune's worth of equipment in their wake. Mother's journal would have escaped their notice.
This is my last hope of redeeming the Ambrose name. I don't like my chances, but I have to try. And I need help. Your help. ¿Cómo acabó el potra fiambre durante esta investigación? You know as much as I do, I'm afraid. Spacer's Choice abandoned Gorgon, but the asteroid is far from unoccupied. Between the marauders, the wildlife, and whatever escaped the labs, danger abounds. ¿De qué tipo de fauna hablamos? Your guess is as good as mine. I know that Spacer's Choice bred canids, especially for Gorgon. They were supposed to act as living cattle prods. By now, they've probably gone feral. Just watch yourself. If you aren't careful, you stand to lose more than an arm. ¿Por qué has esperado tanto tiempo para empezar a investigar? I didn't want to go anywhere near Gorgon. Once I exhausted all my options, the search led me back here. I even had Mother declared legally dead. Would you believe it took 5 years to process the paperwork? ¿Su muerte legal te beneficia en algo? It isn't as bad as you make it sound, but technically, yes. Mother's body is still on Gorgon. No body means no death certificate, which means no inheritance. I killed Mother, just on paper, of course, so I could claim my inheritance. We wouldn't be standing here if I didn't have access to the family fortune. I once assumed the mansion and the money would be enough to redeem the Ambrose name. But even in Byzantium, prestige must be earned, and it can so easily be lost. ¿Estás diciendo que lo que quieres es meterte en la alta sociedad? Break back into high society, yes. La misma alta sociedad que incriminó a tu madre. I have Spacer's Choice to thank for that. The smear campaign against Mother was the work of cowards. I'm vindicating the family name for her, for the colony, and for my future. ¿Qué ganas tú con ello? Everything that Mother lost. This colony is in trouble. The lunatics at Spacer's Choice are running the asylum, and we need better people to wield their influence. After Gorgon, I quickly discovered that the Ambrose name was cursed, for lack of a better term. I had no place among the decision makers. No seat at the table. That is why I'm clearing the record and vindicating the Ambrose line. For Mother, for me, and for the generations who will one day inherit Halcyon. ¿Crees que tu plan va a funcionar? I know it will. I believe that covers it all. Are you ready to get started? We mustn't allow the trail to get cold. Riesgo e intrigas corporativas, este trabajo es para mí. I admire your enthusiasm. This manor has echoed with my ennui, and I can feel you breathing new life into the walls. When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. ¿Qué detalles le diste al Potra sobre este encargo? I told him everything I've told you. Just the facts. Maybe a couple of harmless embellishments. Why? Solo quiero asegurarme de que tengo lo que necesito. Still, you're smart to ask. Lucky spent most of our time together spinning a pistol around his index finger. Not sure he listened to any of my advice. But you won't let me down, will you, Captain? Procuraré no hacerlo, más que nada porque me va la vida en ello. That's the spirit. There's a little saloon near Gorgon's landing pad, the Sprat Shack. Lucky was renting a room, so if you want to follow his trail, that would be the place to start. Oh, you think maybe they got a little mascot? Like a sprat in a tiny hat? Just so we understand each other, money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? ¿Cuál es la trampa? Siempre hay alguna. The cash? No one's ever done this before, and the only person who tried is a corpse. Believe me, that's enough.
Here's your nav key, Captain. Safe travels. Ok. Estaremos en contacto. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Mother's office is in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that isn't nailed down. I only want what's mine. Mysterious heiress, unexpected gainful employment. It's like something out of a detective serial. Otra Don't worry vez. about us. We're well versed in helping ourselves to anything that's not nailed down. Is that an Apex Mark V queso atmospheric dome? I've never seen one in person. Magnificent. ¿Estás seguro de eso? Porque vimos algo así ya en el lugar ese. ¿Cómo mierda se llamaba? Escila. No digas tonterías, predicador. Oh, nunca hemos visto esto antes. Oh, nunca hemos hecho un trabajo de investigación antes. Oh, pero... ¡carambolas! Esto sí que nunca se ha visto. Oh, y no están repitiendo todas las cajas y cofres y interiores de los lugares que investigar. Y las terminales no son todas iguales, ¿no? Y todos los NPC no son insoportables y tienen un montón de pelotudeces para decir. No, ratrucha, guíanos, ratrucha. Probablemente sos el ser más inteligente de este planeta. Para allá. Bueno. Ahora vamos para allá a ver qué da es la misma. No sé ni para qué me calientan a agarrar todo esto. Plantitas luminosas. Sí, de eso también tenemos en todos los planetas. Estoy empezando a ver un patrón, ahora que me volví detective. Estoy empezando a notar ciertas cosas. No sé. No. Absolutamente nada acá. Creo que me excedí un poco con la cantidad de puntos que metí ahí, ¿no? En cerrajería. Si me llego a encontrar alguna cerradura de, no sé, 200, voy a decir, me parece que no estoy colocando bien mis puntos, pero por ahora... Munición pesada que nunca utilicé. Ni siquiera sé si tengo seleccionada algún arma, porque el arma de investigación obviamente ya no me va a servir para nada. Así que creo que sería el momento como de cambiar. Y ahora... ahí abajo. Bien. ¿Y esto dónde va? A alguna parte. No te ve nadie, agárralo. Ok. Robar es malo. Vamos. ¿Quién anda ahí? ¿No te enoja que haga esto? You looking for supplies, stranger? Let's stock up here. If you run low on bullets out in Gorgon's far reaches, there ain't no one around here liable to help you out. Let me know if you're looking for something particular. Así que esto es Gorgona. You mean you came out to this asteroid without knowing nothing about it? Me too. Heard it was wild here and couldn't resist. Trouble is, if you wander off to somewhere you oughtn't be, like way out in Gorgon's farthest reaches, odds are slimmer of your bits finding their way to my pockets. If you want my advice, stick close to the Sprat Shack, unless you fancy having your limbs torn off and eaten. Sí que tengo intención, sí. I figured not. Look, I ain't stopping you from wandering elsewhere. But if you do, be sure you watch out for the Marauders. That's the #1 thing. And the Mance, I guess. You watch out for Marauders, Mance, and Charles from accounting, and you'll probably be fine. ¿Tienen problemas con contadores? ¿Quién es Charles, el de contabilidad? Only the meanest marauder on Gorgon, and also anywhere else. That man is crazier than a bag of canids and twice as likely to bite. He will bust your head open like an overripe mock apple if he so much as sees you. I ain't joking.
He'll snap you in half like stale bread noodles. Me está dando hambre. Sorry. Been a minute since I last ate. Charles from accounting is like... Imagine if you took 3 of the most howling mad marauders you could find and mashed them together. That's Charles. Solamente 3. 0 por 3 sigue siendo 0. I don't think you can really quantify folks' strength in that manner, Captain. You ain't listening to me, huh? Well, I warned you. If you run off and get exploded to death by a madman with a rocket launcher now, that's on you. ¿Qué era eso del lanzacohetes? Sure, okay. He's got a rocket launcher. ¿Y qué tal lo maneja? I don't know. Hard to guess how many he's killed, given the explosions tend to obliterate any bodies. I'm joking. No one bothers looking for bodies. I'm starting to wonder if there ain't a person on this rock entirely out of their mind. Sacate esa armadura, Parvati. Tiene unos problemas de popping severos. You do not fuck with Chuck. Best to avoid the Marauder camp entirely. That's my 2 bits on the matter. Ese Charles de contabilidad. Yeah? ¿Dónde decías que estaba? The Marauder camp way out to the east. That's what I heard, at least. And I sure hope you're asking so you can keep a safe distance away. La alarma de evacuación esa no será muy importante, ¿no? Huh? Oh, you don't gotta worry about that. It's got something to do with that scrapped Spacer's Choice project from way back. Damn alarm's been hollering at us for 5 years if it's been a day. You know, I don't dream anymore. It's all, please evacuate in an orderly fashion. Me sorprende que Ganga Espacial haya fabricado algo que dure tanto. I think that alarm's gonna bang on for all time. Ain't nothing doing that control terminal in. I know, cause even Von Hoffman couldn't bash it in. And I seen that tough son of a gun throw man clean across the Sprat Shack one time like he were a toss ball. ¿Qué puedes contarme del proyecto Gorgona? Only that Spacer's Choice shut it down in a big hurry. From what I heard, some of their folks got left behind even. Don't seem like the project ended well. Adiós.